Y damos la bienvenida en el estudio de los desayunos 24 horas en Quito a Diana Tamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Bueno, faltan 11 días para que culmine el periodo de inscripción de candidatos para las seccionales del 2019. Del total de organizaciones políticas habilitadas, ¿cuántas ya quizás han cumplido con este requisito y han inscrito a los candidatos para, ya sea para alcaldes, concejales, prefectos, las dignidades que elegiremos el próximo año? Bueno, a nivel nacional, para dar datos gruesos, 9 de 28 organizaciones nacionales han cumplido con todo el proceso de primarias para poder inscribir las candidaturas en las diferentes dignidades. De la misma manera, son más de 208 primarias que se han realizado en territorio y de esta manera va avanzando el proceso previo a la inscripción de candidaturas en las diferentes regiones y en las diferentes provincias. Ahora, se han detectado más de 10.000 incumplimientos en cuanto a incurrir en propaganda electoral anticipada. ¿Han logrado determinar quiénes son los infractores y quizás ya dar paso a alguna sanción a los mismos? El registro que nosotros o el reporte que hemos tenido desde cada una de las provincias, cantones y parroquias, lo vamos registrando efectivamente en el Consejo Nacional Electoral y poniendo en conocimiento del Pleno. De esa manera, lo que nosotros hacemos es esperar de que termine el proceso de inscripción de candidaturas para luego, una vez determinado quiénes efectivamente son candidatos, para posteriormente poder imputar al gasto electoral. Previo a eso, no podemos hacer absolutamente nada, puesto que la ley lo determina de esa manera. Entonces, estos artículos que han sido ya registrados son valorados y posteriormente pueden ser descontados del gasto electoral de quienes hayan sido registrados como tales. Y esa será precisamente la manera, se lo pregunto porque escuchaba declaraciones del consejero Verde Soto que decía que en el Código de la Democracia hay vacíos que impiden realmente o dificultan realizar esta labor de poder sancionar a quien incurra en esta infracción. Sí, realmente hay vacíos, sin embargo, creo que es justo, mirándole con los elementos que tenemos hasta la actualidad, que no podemos actuar antes de que la persona que se está promocionando sea determinado efectivamente como candidato. Antes no es nada, es una difusión de una imagen, de algún artículo que no afectaría absolutamente a nadie mientras no sea declarado candidato de forma oficial por el Consejo Nacional Electoral. Ahora han habido algunos exhortos, uno de esos desde la Asamblea Nacional precisamente solicitando al Consejo Nacional Electoral que haya más control en cuanto al gasto de la propaganda, ya una vez que han sido inscritos, ¿quiénes serán candidatos? Se establece una multa de $187 para quien incurra en hacer propaganda fuera de los días determinados. ¿Hasta qué punto puede pesar más ese compromiso ético, ciudadano de ese candidato, a esa multa que llega a ser irrisoria considerando el monto que se maneja dentro de una campaña política? Sí, realmente los montos que tienen el tope máximo para cada candidatura es diferente, tiene que ser respetado. Sin embargo, hemos visto campañas millonarias, hemos visto eventos que dan cuenta que superan ese gasto electoral y al ser registrados y luego al ser imputados al gasto, inclusive puede llegar a darse el caso de que la cuenta del partido político del gasto electoral pueda ser congelado. En el caso, inclusive en otros casos, por ejemplo, cuando se ve el uso efectivo de recursos públicos que está prohibido por la ley, podría ser causal de descalificación de la candidatura. Ahora, pero se reconoce que hay estos vacíos y la he escuchado varias veces a usted decir, después de este proceso electoral que viviremos en marzo del 2019, comenzarán a plantearse una serie de reformas a la Ley Orgánica Electoral, al Código de la Democracia. Pero entonces, ¿qué tipo de elecciones debemos prever tener? Porque todas las reformas serán a posterior. Ahora tendremos que hacerlo basado en lo que ya tenemos. Como la ley y la Constitución determinan, no podemos hacer reformas a la ley, al Código de la Democracia. En este caso, pues ya estamos en el año electoral. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, desde que nosotros iniciamos en el periodo transitorio,
hemos realizado varias actividades con organizaciones políticas, con la sociedad civil, con las organizaciones sociales, con la academia, incluso con expertos, para ir mirando el contexto en general de la reforma del Código de la Democracia, precisamente para afinar estos artículos o estos puntos que tienen que ser de alguna manera vistos con más profundidad para llevar adelante un proceso más transparente, justo y equitativo en relación de algunas organizaciones políticas respecto de otras. Nosotros estamos planificando trabajar de esta manera hasta llegar a la Asamblea Nacional para que en los próximos procesos electorales el Código de la Democracia esté sustancialmente mejorado y de esa manera actuar con justicia en procesos electorales venideros. Aunque hay la voluntad y el reconocimiento de que se requieren esos cambios, tenemos que partir de la realidad que usted acaba de mencionar, y eso quiere decir que este será un proceso electoral más que venga pegado al código con el que se han establecido los procesos anteriores, que han sido objetos de tener esa duda si hubo una total transparencia, si fueron realmente probos. ¿Cómo convencer a ese elector de que en esta ocasión será diferente y de que no vamos a incurrir en lo mismo partiendo de que hay una ley a la que nos tenemos que apegar? Es una observación sumamente importante a la ciudadanía, a las organizaciones políticas que nosotros estamos haciendo del Consejo Nacional Electoral. Llevar una minga democrática, llevar un pacto ético entre los candidatos, entre las organizaciones políticas y la ciudadanía. Mucho hablamos desde los diferentes espacios y exhortamos a que se lleven las actividades de forma transparente y que combatamos a la corrupción. Corrupción es hacer campaña anticipada. Corrupción es no dar cuenta que los planes de gobierno sean reales y ajustados a las necesidades de la ciudadanía y que se les va a cumplir. En esa medida, más allá de los reglamentos, más allá de las leyes, creo que los ecuatorianos necesitamos que los candidatos, en este caso, que van a llevar las riendas y la vida política, organizativa del territorio, de las parroquias, de los cantones y las provincias, deben dar un discurso transparente y ser coherentes con lo que dicen y con lo que posteriormente lo van a hacer o lo están haciendo en este momento con respecto a la campaña anticipada. Es importante que los electores también estén pendientes, que la ciudadanía se organice en veedurías para poder cuestionar este tipo de prácticas que lamentablemente empañan un proceso electoral democrático, libre, pero sobre todo con ética y transparencia, que es lo que los ecuatorianos venimos demandando hace muchos años atrás. Y usted ha mencionado corrupción dentro del ámbito en el que ahora se desenvuelve, un reconocimiento de que ha existido esa corrupción. Y esa corrupción lleva también a debilitar o a aminorar la democracia. Entonces, ¿cómo fortalecer la democracia desde la reforma electoral? Bueno, la reforma electoral tiene que pasar primero mirar en el caso que es fundamentalmente importante para nosotros, la revisión de la fórmula de adjudicación de escaños, donde efectivamente la ley permite tener mayor hegemonía a los partidos políticos más fuertes y no tener la representación de las minorías. Por eso hemos propuesto la reforma de la fórmula de adjudicación de escaños, que es el método de Hunt, para pasar a la de Webster, que es mucho más justa, más equitativa. Hay leyes que se han hecho a la medida de grupos de poder, a grupos que tienen interés de captar el poder en algún periodo electoral y de esa manera tener hegemonía. Creo que esas prácticas que están lamentablemente concebidas en la ley y permitidas por la ley deben ir cambiando. Las circunscripciones electorales que también fraccionan al territorio para favorecer los partidos políticos también tienen que ser revisados. Creo que hemos visto, y es la sensación que nosotros tenemos y la esperanza de muchas organizaciones políticas, de que estas fórmulas que perjudican a muchos y benefician a pocos tienen que ir cambiando, y estamos trabajando precisamente para que para las próximas elecciones el Código de la Democracia corrija todos estos errores que a propósito o de forma intencional fueron incorporados en el Código. Ese método de adjudicación de escaños y esa fórmula, se dijo, pues durante muchos años favorecieron a quien tenía la mayoría, y era el movimiento Alianza País. En su momento, hoy por hoy, que ese movimiento se ha fragmentado, prácticamente está dividido en Revolución Ciudadana y en Alianza País, ¿a quién vendría a favorecer en el próximo proceso electoral?
Bueno, para los partidos políticos que de alguna manera de presencia nacional o en lo territorial tienen hegemonía, ya lo veremos, hemos pasado por un proceso político que está dando cuenta de que ya la hegemonía de uno o de otro está quedando en el pasado. Sin embargo, lo que nosotros buscamos es que la democracia esté constituida por organizaciones políticas robustas, que incluyan a los jóvenes, que incluyan a las mujeres, que sean altamente participativos. Por eso es que el Consejo Nacional Electoral ahora ha tomado la precaución de cumplir la ley con el proceso de democracia interna para que la participación efectiva de sus bases, de sus militantes, sea de tal manera que dé cuenta de que los candidatos vienen no por la imposición de un líder o de un caudillo o del dueño de un partido político, sino más bien de la participación amplia de sus bases para ir fortaleciendo las bases de cada una de las organizaciones políticas, que es lo que buscamos desde el Consejo Nacional Electoral. ¿Excluyendo cualquier vestigio del correísmo? Mire, nosotros como Consejo Nacional Electoral no estamos para tomar medidas represalias como fue en el pasado. Nosotros lo que buscamos es más bien la participación de todas las organizaciones políticas, respetando el código y los reglamentos para que la ciudadanía participe libremente. Somos respetuosos de la diversidad, somos respetuosos y más bien garantizamos la participación de varios partidos políticos. Ojalá que todos los que estén cumplan con los requisitos y podamos tener a los candidatos para que la ciudadanía pueda escoger de mejor manera quiénes serán sus futuras autoridades. Y es que quienes aún se consideran correístas ultranza han intentado que sea reconocido su movimiento de Revolución Ciudadana, aseguran haber completado el número de firmas y que pese a eso no se les da paso, y es por eso que ellos aseguran ser víctimas de una persecución política. Nosotros no actuamos con las mismas prácticas del periodo anterior o de algunas irregularidades que se cometieron para afectar los derechos de las organizaciones políticas como sucedió en tiempos pasados. Actuamos enmarcados estrictamente en la ley y sus reglamentos con la finalidad de que el panorama político esté involucrados todas aquellas organizaciones que cumplan con los requisitos, absolutamente en contra de lo que fue antes, sino más bien siendo incluyentes, siendo participativos, siendo una organización de puertas abiertas, como lo hemos manifestado en los diferentes momentos, y ahora lo que buscamos es precisamente esto, robustecer a las organizaciones políticas que estén cumpliendo la ley y sus reglamentos. Ahora, a propósito de la denuncia que involucra a la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, el artículo 359 del Código de la Democracia contempla aportaciones voluntarias a los movimientos o partidos políticos que deben ser registrados y transparentados en la página web de dicho movimiento. ¿Hay alguna regulación sobre el uso de esos recursos de tal manera que el Consejo Nacional Electoral pueda comprobar en qué se invirtieron el destino final de los mismos? Nosotros tenemos ahora un convenio con la Contraloría General del Estado, y también las propias actividades del Consejo Nacional Electoral precisamente está haciendo un trabajo minucioso para de esta manera controlar el gasto electoral, controlar el fondo partidario y de esa manera transparentar el uso de los recursos. Nosotros tendremos que actuar marcados en la ley para de esa manera precautelar el uso de los fondos públicos, que es fondo de todos los ecuatorianos que aportamos para el fortalecimiento de las organizaciones políticas. ¿Pero aplica en el caso de movimientos de hecho y no de derecho, como es el caso de ABA? En la ley solamente determina para aquellas organizaciones políticas que han sido efectivamente reconocidas por el Consejo Nacional Electoral, es decir, que han cumplido con ciertos requisitos y de alguna manera han pasado por todo este proceso de calificación y que efectivamente tienen personería jurídica. Más allá de eso, nosotros no tenemos ninguna competencia para actuar sobre aquellas. Pero quiere decir que entonces que hay vacíos, porque hay este tipo de movimientos que dicen son complementarios a una organización política, de los cuales no se podría entonces comprobar si esos dineros que ingresaron fueron derivados a ese apoyo a esa organización. ¿Hay vacíos legales o morales en este caso? Yo creo que esto pasa por un principio ético de que si tenemos organizaciones de hecho o derecho más allá del panorama electoral, podemos de alguna manera
dar cuenta a la ciudadanía cómo se manejan no solamente los recursos económicos, sino los principios que rigen dentro de la organización política. En todo caso, si esto tiene que ser mejorado dentro del Código de la Democracia, nosotros lo recogeremos y lo propondremos a la Asamblea Nacional. Es importante que las acciones de las personas, como dije, más allá de las organizaciones políticas, todas las actividades que se hagan y que involucren a la ciudadanía, que involucren a gremios, que involucren a las asociaciones, transparentar el manejo de esos recursos, de esos aportes que reciben en este caso las organizaciones, ya sean de hecho o de derecho, más allá del entorno electoral, sino en la vida de la sociedad. Creo que tenemos la obligación de ser transparentes con aquellos aportes que en algún momento pueden ser dados a una organización social o organización política. Y concluyo preguntándole, como presidenta del Consejo Nacional Electoral, si usted motivaría una reforma en este sentido. Estamos en eso, lo estamos haciendo con toda la voluntad política, con todo el compromiso hacia el país, y de esa manera lo que nosotros esperamos, que también ese compromiso, esa necesidad de llevar adelante un código de la democracia más ajustado a la realidad, sea respondida de forma adecuada desde la Asamblea Nacional, que es la instancia que es la que debe aprobar cualquier iniciativa y cualquier sugerencia o propuesta de reforma que saldrá ya sea del Consejo Nacional Electoral o de algún otro sector que tiene la posibilidad de presentar una normativa en referente al Código de la Democracia. Al momento de ellos habrá hecho un exhorto a ustedes como Consejo Nacional Electoral a llevar o a encaminar esas reformas. Todo llevaría a pensar que habrá ese consenso. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias, buenos días. Buenos días para usted también. Es tiempo de ir a una pausa, amigos. A regresar estará con nosotros Luis Hernández, integrante del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Ya regresamos.